Feliz sábado para cada uno de ustedes, hermanos. Es una alegría poder saludarles a cada uno de ustedes y especialmente en este día que es ya el día santo del Señor. En esta tarde, en esta noche, vamos a estudiar un tema que la encontramos en Primera de Pedro 3:15. Ese es el versículo que nosotros vamos a estudiar en esta noche. De ese versículo vamos a sacar toda la enseñanza que vamos a hacer en esta noche. Vamos a orar para tener una palabra de oración antes de empezar a leer la palabra de Dios. Oremos. Querido y maravilloso Padre que mora en las alturas de los cielos, Señor, venimos ante su presencia para pedir que la presencia de su Espíritu Santo los acompañe, que los dé el entendimiento para poder comprender su palabra y para poder también expresarla, Señor. Que seas tú quien me des palabras y que estas palabras puedan llegar al corazón de cada uno de nuestros hermanos y también a los amigos que los están viendo. Bendícenos, quédate con nosotros, lo suplicamos, lo imploramos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces al libro de Primera de Pedro 3:15 y vamos a leer el versículo que vamos a estar estudiando en este momento, en esta noche. Entonces el versículo dice así: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este es el versículo. Este versículo vamos a estar estudiándolo en este momento. Entonces, este es el apóstol Pedro. Esta epístola la escribió el apóstol Pedro. Es una carta que envía a las iglesias. No es a una persona, no es a una congregación, es a las iglesias que se encuentran en el Asia Menor. Por eso les escribe Pedro a los creyentes de ese tiempo que están pasando por tiempos difíciles, y Pedro les escribe esta carta a cada uno de ellos. ¿Por qué razón les escribe esta carta Pedro a los creyentes de ese tiempo? Porque era el tiempo que estaba pasando la iglesia, era un tiempo difícil que estaban cruzando, y el objetivo de Pedro era fortalecer la fe de cada uno de los hermanos de la iglesia. Por eso es que él les escribe a cada uno de ellos. Y también es por aumentarles la fe, fortalecer la fe de cada uno de ellos, que también tuvieran una conducta intachable, también que fueran buenos ciudadanos, ejemplares. ¿Ejemplares para qué? Para que pudieran testificar por Cristo Jesús. El deseo de Pedro era que tuvieran ¿a quién? A Dios en sus corazones, para que pudieran testificar del amor de Cristo Jesús. Pero especialmente era algo que Pedro les quería recordar. Lo más principal era que ellos estuvieran preparados para el encuentro con el Señor, para que cada uno de ellos tuviera la salvación, para que pudiera tener la salvación cada uno de ellos. Por eso el apóstol Pedro les escribe y les dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. El deseo de Dios es que lo tengamos en nuestro corazón, así como en aquel tiempo
que Pedro les escribió a los cristianos, también la palabra de Dios es para nosotros en este tiempo, porque Dios quiere que nosotros lo tengamos en nuestro corazón. ¿Para qué? Para hacer un buen testimonio. ¿Para qué? Para poder compartir la palabra con las personas que no lo conocen. Y ese es el primer punto. O sea, son 4 cualidades que nosotros vamos a identificar en este versículo. La primera es tener a Cristo, a Dios en nuestro corazón. Ahora vamos a la segunda. Dice, estad siempre preparados para presentar defensa. Por eso es que el Señor, por eso es que Pedro les decía a los cristianos que fueran cristianos ejemplares. ¿Por qué? Para que tuvieran un buen testimonio y así pudieran siempre estar preparados para presentar para poder presentar defensa de la verdad que ellos habían creído. Pero ¿y cómo podemos nosotros estar preparados para poder presentar defensa de su palabra? Bueno, yo pienso que teniendo a Cristo en nuestro corazón, nosotros podemos estar preparados, pero también es importante que nosotros tomemos el tiempo para estudiar su palabra diariamente. Es así como nosotros vamos a prepararlos para poder presentar defensa, para poder testificar de la venida del Señor Jesús. Y también necesitamos estar orando, pidiéndole al Espíritu Santo para que los capacite, porque el Espíritu Santo es quien los va a capacitar a cada uno de nosotros para poder compartir o presentar defensa cuando se requiera. Ese es el segundo cualidad que nosotros como cristianos debemos de tener. El primero es santificar a Dios el Señor en nuestros corazones, tener a Dios en nuestro corazón. El segundo es estar siempre preparados para presentar defensa. Dios quiere que cada uno de nosotros siempre esté preparado para poder presentar la palabra de Dios, para poder presentar defensa de lo que nosotros hemos creído. Y solo se puede hacer si nosotros dedicamos el tiempo a poder estudiar su santa palabra, a llenarlo de la presencia de su palabra, de la presencia del Espíritu Santo y estar orando también. Y otra de las cosas que yo pienso que los puede servir para esto es estar trabajando en la obra del Señor, porque si nosotros estamos trabajando, lo mayor beneficiado somos nosotros, porque los estamos llenando de su palabra para poder dar a las otras personas. Por eso es que nosotros debemos estar siempre preparados para poder presentar defensa. Esa defensa, ese estudio que podamos poder ir a dar, cómo lo tenemos que hacer nosotros. Aquí la palabra de Dios nos da el consejo, cómo presentar esa defensa, cómo presentar la palabra de Dios a otras personas. Entonces lo dice el otro cualidad que debemos de tener, dice que la debemos de presentar con mansedumbre y reverencia. Con mansedumbre presentar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es mansedumbre? Algún sinónimo que usted sepa de mansedumbre es suavidad. Ese es un sinónimo de mansedumbre. Otro sinónimo que encontré es dulzura.
Otro de los sinónimos que yo pude encontrar es mansedumbre, con humildad, con presentar la palabra de Dios con humildad, con dulzura, con mansedumbre para las personas, para poder llegar a sus corazones. Es presentar la palabra de Dios con mansedumbre, como dice Mateos 10:16, que nosotros debemos ser astutos como serpientes, pero mansos como paloma. Ese es lo que nos dice Mateos 10:16. Entonces, nuestra predicación tiene que ser con mansedumbre. ¿A quienes vamos a presentar? A todos aquellos que demanden de nosotros una razón, aquellos que demanden de nosotros el poder testificar para ellos. Y entonces el cuarto cualidad que debemos de tener como cristianos nosotros es, dice aquí, ante todo el que os demande razón. ¿Cómo tenemos que presentar esa mansedumbre? ¿A quiénes? A aquellos que los demanden una razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, ¿a quiénes vamos a presentar la palabra de Dios con mansedumbre? Aquellos que los demanden por una razón y por la esperanza que hay entre nosotros, los cristianos. Entonces, acuérdese, la primera cualidades que cada cristiano debe tener es santificar a Dios el Señor en nuestros corazones. La primera es tener a Cristo en nuestro corazón. El segundo es estar siempre preparados para poder presentar demanda. Nosotros como cristianos tenemos que estar siempre preparados para poder presentar la palabra de Dios cuando se los pidan. Entonces nosotros tenemos que estar como soldados listos para poder presentar a aquellas personas que lo pidan a nosotros. Y la cuarta es, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿A quiénes? A todos aquellos que los demanden razón para poder presentarles la esperanza que hay en nosotros. ¿Cuál esperanza es la que hay en nosotros? Una de las esperanzas que tenemos nosotros es la segunda venida de Cristo Jesús. Estamos seguros que Él va a venir por segunda vez. Otra esperanza que tenemos nosotros es como cristianos que Dios, que Cristo Jesús acampa alrededor de cada uno de nosotros y los libra de cualquier problema, de cualquier tempestad, de cualquier crisis que podamos estar pasando nosotros. El Dios de los cielos está con nosotros. Y para poder presentar también el Evangelio con mansedumbre y estar listos para presentarlo en todo tiempo. Les voy a contar un pequeño testimonio que yo lo viví. Hemos tenido la oportunidad de poder andar en algunos países, andar predicando la palabra de Dios cuando se podía. Gracias a Dios que lo pudimos hacer cuando podíamos viajar y compartir las nuevas de salvación con las personas. En esa oportunidad me recuerdo yo que estábamos en Guatemala. Tenía que presentar una semana de campaña. Mis temas los llevaba ya preparados, estaba listo para predicar en esa oportunidad. Pero la campaña la estaban dándole la promoción que iba a ser de salud.
Y entonces viene una de las hermanas y me dice, hermano, me dice, usted puede presentar 5 minutos cada noche antes de su predicación, 5 minutos de salud. Y entonces, por eso dice ¿cómo dice que tenemos que estar siempre preparados para poder testificar, para poder predicar? Y entonces le digo, bueno, hermana, sí, está bien, voy a presentarle 5 minutos cada noche. Y solo se me vino el Espíritu Santo, me recordó, y yo dije, sí, voy a presentar eso cada noche. Los 8 remedios naturales. Les presenté un remedio natural cada noche. Por gracia de Dios pude hacerlo 5 minutos, presentar primero de salud. Y bueno, terminamos, gracias a Dios, la campaña y ya estábamos regresando y veníamos en una van y venían varios hermanos en la van. Mi maleta que andaba la habíamos puesto arriba de la van, la habíamos amarrado con unos lazos, con unas cuerdas y la habíamos amarrado bien ahí. Yo había puesto mi Biblia adentro de la maleta, de la valija que llevaba. Y salimos como a las 3 de la mañana porque teníamos que viajar como 6 o 7 horas para llegar al lugar donde íbamos a bautizar. Y entonces ya como a las 6 de la mañana, entre dormido y despierto, me recuerdo que me dice una de las hermanas, me dice, hermano, usted puede tenerlos una meditación, una devoción matutina en este momento. Y acuérdese, mi Biblia estaba ahí arriba, iban manejando, no podíamos parar porque el camino era bastante peligroso y entonces, y mi teléfono no tenía internet. Y bueno, me quedé y ahí es que por eso es importante el estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque si usted ha estudiado, dice que el Espíritu Santo le va a recordar aquellos versículos que usted ha leído y ha memorizado. En ese momento me recuerdo yo que me quedé pensando que en qué podía meditar en ese momento y se me vino a la mente. Y entonces pensé, sí, les voy a tener una meditación y entonces les dije voy a meditar sobre el libro de Job 8 del 5 y 6 y 7. No se los voy a leer, pero ustedes lo pueden leer en su casa. Qué bonito esos versículos. Eso me ayudó para poder tenerles la meditación de en esa mañana, esa devoción matutina. Y ¿sabe qué? Nosotros, como dice el versículo aquí, nosotros siempre debemos de estar como preparados. ¿Para qué? Para poder presentar defensa. Vale la pena el estudio de la palabra, vale la pena memorizar versículos para que nosotros los tengamos en nuestra mente. Y así, cuando alguien viene a nosotros y nos dice que necesita tal cosa de la palabra de Dios, nosotros poder estar listos y así poder predicar su palabra, poder presentar los mensajes que necesitamos cada uno de nosotros. Vale la pena prepararse para poder presentar la palabra de Dios a aquellas personas. Para recordarles 4 cualidades que se debe de tener como cristianos. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Tener a Dios en nuestro corazón. ¿Para qué? Para poder ser ejemplos como cristianos y poder tener un buen testimonio. ¿Para qué? Para poder presentarlo. ¿Cuándo? Siempre estar preparados para poder presentar defensa. El segundo, siempre debemos de estar preparados. ¿Para qué? Para poder presentar defensa de nuestra fe.
defensa de lo que nosotros creemos. Tenemos que estar listos, preparados para poder hacer eso. ¿Y cómo lo podemos obtener? Solo estudiando su palabra, orándole al Dios de los cielos y pidiendo al Espíritu Santo que sea Él quien los capacite, y también trabajando para el Señor, porque nosotros si estamos trabajando y vamos a compartir la palabra del Señor, necesitamos capacitarlos primero nosotros, y eso los está ayudando a que nosotros podamos estar listos para obtener la salvación. El tercero es cómo nosotros tenemos que presentar el mensaje con mansedumbre, con reverencia. Dice que así lo tenemos que presentar, con mansedumbre. Esa es otra cualidad que nosotros debemos de tener, que presentar la palabra de Dios con mansedumbre y reverencia. La cuarta dice: ante todo el que os demande razón. ¿A quién vamos a presentar la palabra de Dios? A todo aquel que los demande una razón de la esperanza que cada uno de nosotros tiene. Nosotros tenemos que presentar esa razón y la esperanza de cada uno de nosotros. ¿Cuál esperanza? La que viene Jesucristo por segunda vez. ¿Cuál esperanza? La que Cristo Jesús es quien los defiende, quien los cuida, quien los bendice. Eso es 4 cualidades que como cristianos nosotros debemos de tener siempre, estar siempre preparados para poder presentar defensa de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros predicamos. Debemos de estar siempre preparados para poder compartir la palabra. Dios permita que estas 4 cualidades cada uno de nosotros pueda ver si las tiene, y si las hace falta, tenemos la oportunidad de nosotros poder desarrollar estas cualidades y así poder compartir, siempre estar preparados. ¿Para qué? Para poder presentar defensa de la palabra de Dios, defensa de lo que nosotros hemos creído. Dios que los ayude y que cada uno de nosotros pueda trabajar para que podamos desarrollar estas cualidades, y los van a ayudar mucho para poder presentar razón para Cristo Jesús. Vamos a concluir teniendo una palabra de oración. Inclinemos el rostro y vamos a orar. Querido y maravilloso Padre que mora en las alturas de los cielos, le damos gracias porque usted los permite estar nuevamente en su día santo, Señor, para alabar y glorificar su santo nombre. Bendícenos, por favor, cuídalos, ayúdanos, Señor, dalos fortaleza para guardar tu día santo como tu palabra lo dice. Por favor, Padre, quédate con nosotros, y pido bendiciones especiales para cada uno de nuestros hermanos que están en sus hogares y los amigos que lo están escuchando. Bendícelos, que la presencia de su Espíritu Santo pueda tocar cada uno de los corazones que estamos escuchando, para así poder llenarlos de su palabra y así siempre poder estar preparados para poder presentar su palabra cuando las personas demanden esa razón. Gracias, bendícenos, quédate con nosotros, te lo suplicamos, te lo imploramos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.